de Grietas y Luces, un podcast sobre locura, comunidad y derechos humanos. Menguando, me acuesto del lado y respiro sacando lo malo. Muy buenas, esto es de Grietas y Luces. Yo soy Ana y en este episodio entrevistaremos a Silvia García Esteban. Silvia es, entre otras muchas cosas, activista por los derechos humanos, acompañante terapéutico peer-to-peer y docente. En la entrevista hablaremos con Silvia de varios temas, pero especialmente sobre la maternidad. Desde el entorno de las mujeres con diagnósticos psiquiátricos, incluyendo en este entorno a los servicios de salud mental, muchas veces se las convence o se las obliga a no tener descendencia. Y con Silvia reflexionaremos sobre esta y otras cuestiones alrededor de la maternidad a partir de su propia experiencia siendo madre. Os recuerdo que podéis participar en el programa enviando vuestros audios al 650 89 89 25 o a través de nuestra página de Instagram. Y dime cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las obras que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar. Ya no hay cuerdas, solo hay locas. Hola Silvia, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que me hace muchísima ilusión, ya lo sabes. Muchísimas gracias a ti por dejarme entrevistarte. Me hace mucha ilusión, además, que sea como el primer episodio de la vuelta del podcast después de este parón tan grande, que sea contigo. Justo pues, estaba pensando hoy, cuando nos íbamos a reunir, que había una cosa como de la maternidad, ¿no? Que es lo que me ha hecho a mí parar del podcast y que va a ser un poco también uno de los temas que vamos a hablar, así que me parecía como muy bonito. Me gustaría que nos pudieras decir un poco pues cuál es, en la medida en la que tú quieras contar, pues cuál es tu historia con la salud mental, un poco cuál ha sido como tu recorrido hasta aquí. Bueno, es un recorrido largo y la verdad es que un tema apasionante, el que has nombrado y que creo que es muy necesario también. Bueno, yo creo que quizá igual puedo empezar a pensar con historia sobre el sufrimiento psíquico, ¿no? Que es una historia que yo creo que llegó a mi vida desde que yo tengo conciencia de existir. Yo no me reconozco sin sufrimiento psíquico fuerte en toda mi vida. Entonces creo que eso es importante y luego ya como pasar de ese sufrimiento, ¿no? digamos, a la red, ¿no? A la red de la salud mental, a los apoyos, etc. Yo, bueno, tuve mucha suerte y empecé un tratamiento, una psicoanalista cuando tenía 20 años y eso me ha salvado de muchísimas cosas, sobre todo de la psiquiatrización que viven otros compañeros y de la violencia psiquiátrica. Y luego ya, bueno, sí que pasé a la red de salud mental, a profesionales de salud mental, a psiquiatras, etcétera, etcétera, por momentos difíciles que no fueron suficientes, ¿no? Con solamente el tratamiento de palabras. Y bueno, ahí empecé a vivir episodios de violencia psiquiátrica, ¿no? Digamos, menos grave que la mayoría de mis compañeros, que eso también lo quiero decir. Creo que soy una privilegiada, pero sí he sufrido violencia psiquiátrica también, ¿no? En forma, por ejemplo, la primera vez que me recetaron neurolépticos y me dieron un tratamiento estándar y creí morirme y tuve que dejarlos. Psiquiatras que no han querido imponerse sobre mi posición. He tenido 7 psiquiatras porque los he ido dejando por escenas de violencia, que creo que además la herramienta de mi análisis me ha permitido no dejarme maltratar ni dejarme aplastar, ¿no? Por el discurso psiquiátrico. En un hospital de día me llamaron hija de puta. Quiero decir que son cosas que me han pasado y el contacto con la psiquiatría ha sido, pues eso, como para mucha gente, ¿no? También tengo que decir que sí que también he tenido como un buen encuentro con un psiquiatra de la pública, ¿no? Hace 7 años que realmente me ha acompañado muy bien y me ha ayudado en muchísimos procesos y procesos institucionales también difíciles, ¿no? O sea, como que creo que soy una privilegiada dentro de las historias de vida de muchísimas personas, pero que también he tenido mis encontronazos en este mundo tan complicado, ¿no? Que es el de la salud mental. Pero por suerte he podido ir defendiéndome gracias a un montón de apoyos que he tenido. Entonces, bueno,
esa es un poquito mi historia. Creo que también quiero decir, y en ese sentido otra vez también soy privilegiada, yo no he sufrido grandes violencias psiquiátricas, no me han atado, ¿no? Y me da un poquito de vergüenza decir que eso es un privilegio, pero realmente lo es, ¿no? Que yo no he sufrido tortura como atarme a una cama o darme electroshock sin mi consentimiento, ¿no? Y creo que a día de hoy hay que decirlo, soy una privilegiada, pero me da vergüenza ser privilegiada por esto. Nosotros intentamos como hacer mucha crítica, ¿no? de la atención en salud mental que hay, pero también tu historia también es una historia de esperanza, ¿no? De poder, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Encontrar un profesional en la pública que te atiende, que te escucha, que respeta tus decisiones. En cuanto al tratamiento farmacológico también, incluso teniendo tú un diagnóstico, digamos, ¿no? Como grave, ¿no? Que a veces es como que sí, que esto de escuchar está bien para algunas personas, pero para otras no, ¿no? Pero en tu caso es como, bueno, una historia desde ahí, como a mí me parece bastante esperanzadora. Y luego, que esto no lo has dicho, pero lo digo yo, a mí me gusta mucho, bueno, tú tienes muchas facetas que te decía antes de empezar a grabar, que podríamos hablar de un montón de cosas, pero yo te conocí sobre todo con esta parte como de docente, ¿no? Y a mí me pareció súper, lo diré, ¿no? Como la primera vez en mi vida que me pasaba entender tan bien todo lo que una persona que no ha experimentado psicosis puede entender la experiencia de la psicosis, que claro, hay una distancia, ¿no? Pero a mí me pareció, o sea, que yo ya había leído sobre la psicosis, a mí ya me habían explicado, me habían hablado, ¿no? Y hasta que te escuché a ti hubo cosas que no pude entender, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Y esta es una parte también de tu historia de que has podido utilizar, ¿no? O servirte un poco de todo ese sufrimiento también como para, digamos, como para darle una vía diferente y que pueda servir como algo útil para otras personas, que me parece muy importante. No sé si querrías hablarte un poco de esto, ¿no? Como de la historia como docente. A mí la verdad es que me fascina mi parte de docente porque me ha producido grandes encuentros con grandes personas y yo creo que también en lo que decías un poquito antes, ¿no? Creo que hay un montón de profesionales de salud mental que están metidos ya en este cambio y en esta democratización de la salud mental. A mí me gusta mucho y la verdad es que es un halago enorme de tu parte que me digas eso, realmente, Ana, una persona con tu trayectoria y con tu formación y con tu mirada, ¿no? Me parece algo realmente conmovedor. Me pasa mucho porque además estas formaciones se les imparto a profesionales, pero hay un modelo que a mí me encanta hacer que es todas las voces, ¿no? Ahí están las familias, están representadas las personas con experiencia, están representadas los profesionales. Y lo más bonito para mí, aparte de vuestra, digamos, reconocimiento y que vosotros podáis aprender lo que es esta experiencia, ¿no? Desde dentro, porque es verdad que, como tú dices, no te puedes asomar, ¿no? a la cabeza de las personas y entender lo que está pasando y lo que sufren, pero que personas con experiencia me digan, ahora puedo entenderme mejor a mí misma. Ese es el mejor halago que he recibido. Entonces, me emocionan estas formaciones, creo que bueno, han sido todos estos años de trabajo, casi, ¿no? Diría 30 años de trabajo terapéutico por muchísimas avatares que he tenido en mi vida, que bueno, sigo en ello, ¿no? Pero bueno, que me han sacado de ese sufrimiento y cómo transformar todo ese conocimiento, toda esa elaboración en algo que sea útil para otros, útil para personas, útil para profesionales y útil al final para la sociedad, que es un poquito la aspiración de cambiar, digamos, este sistema a un sistema más respetuoso con las personas, entendiendo, ¿no? Desde tratar de luchar contra esa injusticia epistémica que hemos sufrido históricamente y bueno, y así transformar, ¿no? Yo creo que para mí lo más importante de esa formación, aparte de que es transmitir el conocimiento, dar herramientas a personas, digamos, dialogar entre todos, porque creo que hace falta un diálogo, es la sensación de que esto puede transformar tanto mi narrativa como la de otros compañeros, que es igual de valiosa que la mía, transformar el sistema a través de estos actos, ¿no? Entonces, creo que para mí es una parte imprescindible de mi vida en este momento. Sí, a mí me parece muy interesante. Quizá haya otra entrevista en el futuro en la que podamos profundizar un poco, ¿no? De cuál ha sido tu experiencia también formando, pues lo que tú dices, ¿no? Me gustó mucho la formación en la que estuve porque había diferentes personas con diferentes experiencias. Eso enriquece muchísimo, ¿no? Y también hay para mí una habilidad en el docente, ¿no? De poder integrar todos esos discursos, bueno, en los que muchas veces también hay, pues evidentemente mucha rabia, ¿no? Por las personas que han vivido violencias y a la vez, pues a veces como actitudes defensivas de los profesionales. Bueno, que no me parece sencillo y yo creo que desde ahí tú tienes como mucha, bueno, como muy buen hacer.
Pero bueno, ese no era el tema en el que yo No. quería entrar. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar un poco, ¿no? Volviendo como al tema un poco de tu historia, en qué momento, bueno, de todo este proceso, ¿no? Que tú describes, ¿no? De sufrimiento, de que empezaste a hacer psicoanálisis con 20 años, de que has tenido 7 psiquiatras desde que empezaste y todo esto, y de tu historia vital, que también es una historia difícil. Bueno, cómo surge el tema de la maternidad, la idea de ser madre y un poco cuál fue tu experiencia alrededor de eso inicialmente, ¿no? Como la idea de ser madre y un poco lo que recibes del entorno en ese momento. Bueno, pues sí, es una historia larga de sufrimiento psíquico, además yo vengo desde la destrucción absoluta, ¿no? Entonces quiero decir que ha sido muy trabajoso el tema de la reconstrucción y respecto a lo que me preguntas, bueno, creo que un hito de mi recuperación en salud mental, recuperarme a mí misma y a mi vida y ahora quién soy, ¿no? Y construirme quién soy, fue la maternidad, que realmente, bueno, es tan polémica, sobre todo en el campo de la psicosis, ¿no? Es una batalla bastante compleja. Y bueno, yo creo que fue como un camino bastante, digamos, lógico. Yo empecé mi tratamiento psicoanalítico con 20 años y cuando tenía unos 30, más o menos, que en ese momento tenía una pareja, bueno, pues surge como yo creo que en todas las parejas, ¿no? El deseo de la maternidad. Creo que esto es algo humano que nos atraviesa a todos los seres humanos que, bueno, en algún momento nos hemos planteado esto. Pero claro, ahí se jugaron muchas cosas. Yo tuve que hacer un trabajo, digamos, de como más o menos de un año analítico para poder darme permiso para esto. Y esto creo que es algo muy importante que tenemos que visibilizar, ¿no? El cómo este estigma social que hay asociado a la psicosis, ¿no? En relación primero a lo hereditario, ¿no? Ese mito de la psiquiatría biologicista que tanto daño hace, ¿no? Y que ha calado socialmente. Creo que esto es lo más preocupante de todo. Esa hipótesis biologicista que nunca se ha demostrado, que al final generan estigma social y que hace que la sociedad piense mal de ti en relación a la maternidad. Creo que eso es una cosa muy grave que sigue pasando a día de hoy. Como que tuve que romper ese autoestima en realidad, que realmente yo mucho no tenía, pero sentía como es, ¿no? Sobre todo es la idea, ¿no? Que cala al final dentro de ti de que si tu hija va a sufrir igual que tú, si tu hijo va a sufrir igual que tú. Porque yo he tenido un sufrimiento tan grande en mi vida que yo lo único en lo que pensaba es no quiero que mi hija sufra así. O sea, realmente no era una preocupación sobre mí si iba a ser buena madre o mala madre, que no tenía dudas. Yo quiero decir, yo adoro a los niños, he acompañado infancias y creo que además si hay algo que me ha hecho mi destrucción subjetiva en la familia donde yo nací, es saber lo que no se puede hacer con un niño porque lo destruye, ¿no? Entonces como que eso lo tenía claro, pero lo que no quería era el sufrimiento terrible que yo había tenido, ¿no? Y que he tenido mucho tiempo en mi vida. Y bueno, ¿cómo llegué a atravesar ese miedo? ¿No? Pues con mi trabajo, con mi analista, que mi analista en todo momento me dijo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tienes deseo, si quieres ser madre, si adoras a los niños, si realmente estás llena de deseo para esta aventura, ¿qué te impide? No hay nada dentro de ti que te impida a ser madre, ¿no? Que creo que también esto es una apuesta importante, quiero decir, contar con un profesional que te acompañe de verdad, ¿no? En los procesos vitales, que no te juzgue, ¿no? Porque si vamos a las experiencias de montones de compañeras donde se encuentran primero con psiquiatras que les dicen que aborten cuando se quedan embarazadas. Sí. Con abortos que se hacen sin consentimiento de la persona en urgencias, que tenemos casos. Sí. Con mujeres a los que en unidades de internamiento en las que están involuntariamente les dan, digamos, anticonceptivos sin su conocimiento. Esto está pasando a día de hoy. Quiero decir, ahora no está, gracias a Dios, las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad, pero... Bueno, desde hace 4 días también. Sí, desde hace 4 días, pero están las esterilizaciones inducidas por familias, profesionales. Es decir, no hace falta forzar a una persona si al final la convences de que eso va a ser terrible para ese niño, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso sigue pasando a día de hoy. De hecho, conozco casos. Entonces, creo que es muy importante también esta parte, ¿no? El tener profesionales que estén a la altura, profesionales que acompañen a las personas y que realmente no actúen desde el estigma.
porque esto no es otra cosa que estigma de estos profesionales, incluso desconocimiento. O sea, yo sigo mucho el trabajo de una amiga que es Ivone Olza, psiquiatra perinatal, Sí. que forma un montón de profesionales y a día de hoy profesionales que dicen que, no, por ejemplo, que la medicación es incompatible con la lactancia y con el embarazo. Eso sabemos que a día de hoy que no es cierto, que hay medicaciones compatibles, porque otra de las cosas que se hace con muchas mujeres es que para quedarte embarazada te tengo que quitar toda la medicación y claro, las personas se asustan. Evidentemente, Claro. además, si pensamos en el síndrome de abstinencia que tendrían, ¿no? O sea, como que claro, es imposible desde ese lugar, pero es posible desde otros lugares, ¿no? Desde un lugar de acompañamiento respetuoso, etcétera, etcétera. Entonces yo he tenido esa suerte. A mí la maternidad me estabilizó mi psicosis y te voy a explicar por qué, o sea... Sí, pero antes de que me expliques Sí. esto, que me parece un punto importantísimo, sí. Cuando tú te quedaste embarazada, ¿ya estabas acompañada por este psiquiatra último, no? No. ¿Y qué te dijo? No sé si lo pudiste comentar con la persona con la que en ese momento tenías de psiquiatra o si se lo ocultaste. Bueno, es que yo he utilizado a los psiquiatras puntualmente. Quiero decir que yo no he tenido un tratamiento psiquiátrico continuo porque yo no he tomado medicación en gran parte de mi vida, he tomado muy poquita medicación, entonces no. Pero sí que recibí una respuesta de un médico que me dijo, claro, yo en un momento dado, y creo que eso también tengo que decirlo, mi embarazo lo viví con miedo. Con miedo de que que iba a recaer, que no, una crisis. Y lo que sí que me pasó durante un tiempito es que estuve con insomnio, ¿no? Entonces, en ese momento consultó a un médico y el médico me dijo que no podía tomar ningún tipo de fármaco. Pasé a pelo todo el insomnio, el embarazo. Creo que no hubiera hecho falta, porque si a mí me hubieran dado un fármaco para dormir un par de noches, yo no hubiera sufrido ese proceso, ¿no? Por eso te quiero decir que este desconocimiento y este prejuicio y además yo creo que no interesarse en la medicina por cómo poder acompañar a mujeres, ¿no? Con nuestras estructuras psíquicas en el embarazo hace que al final suframos violencia y procesos que realmente hubieran podido llevar a situaciones malas, porque bueno, un insomnio continuado pues te puede llevar al final a poder romperte un poco, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Entonces, en realidad mi defensa ha sido que no he estado psiquiatrizada al uso de compañeros y compañeras, entonces pues no he tenido ese riesgo. Yo no tomaba absolutamente ningún fármaco en ese momento, como la mayor parte de mi vida, con lo cual ahí no. Pero si me hubieran dado pues un fármaco para dormir esas noches de insomnio, pues igual me hubieran facilitado muchísimas cosas. Pero me lo tuve que comer a pelo porque no tuve la ayuda adecuada de ningún profesional. Sí, yo también te hacía esta pregunta porque yo sí que, bueno, he escuchado conversaciones, ¿no? En las que se cuestiona automáticamente, bueno, esto que tú dices, ¿no? De, bueno, no obligar a abortar a alguien, pero sí que plantear la posibilidad, ¿no? De que aborte, o sea, como decidiendo desde fuera, como si, ¿no? Como si alguien pudiera tomar esa decisión por una, y como cuestionar esto y automáticamente, por supuesto, cuestionar si la persona va a ser capaz de cuidar a sus hijos o hijas, si no sería, ¿no? Automáticamente no habría que ya alertar a servicios sociales para que estuvieran pendientes. O sea, todo este movimiento que se produce alrededor de la maternidad de personas con diagnósticos y que se hace desde los servicios de salud, pues eso, que no sé si, claro, que a lo mejor tú, precisamente por esto de estar, bueno, algo fuera, ¿no? Como no a lo mejor no apoyarte tanto en esa parte del psiquiatra, sino que estás más apoyada, ¿no? Por tu analista y por ahí a lo mejor pues que no le saltara a lo mejor tanto la alarma desde los servicios de salud. Claro, porque yo es la que te digo, que yo he estado, digamos, protegida de la psiquiatrización, de los riesgos de la psiquiatrización que a día de hoy existen y son muchos. Entonces, en esa parte yo sí pienso, si la tuvieras sido madre, si hubieras encontrado un profesional que te hubiera dicho que no seas madre, pues probablemente no. Claro. O sea, o hubiera tenido que hacer un trabajo titánico, o hubiera tenido que ser mi analista como de contención, toda esa parte. Y creo que esto también hay que visibilizarlo. Muchas mujeres no son madres ni padres, también hombres, también pasa, ¿no? Sí. Porque, bueno, se encuentran estas posiciones. Y también, es otro tema, ¿no? Se juzga mucho más a las mujeres que quieren ser madres que a los hombres con diagnóstico que quieren ser padres. Y esto también creo que es una parte importante de visibilizar. Y luego yo te puedo contar, porque yo tengo un vídeo que grabé muy bonito en realidad en Freda Televisión sobre la maternidad
y mi psicosis, que yo creo que lo vimos en el curso, no lo recuerdo bien. Y en ese vídeo, bueno, fue muy bonito, dura, no sé, 3-4 minutos hablando de la maternidad, etcétera, etcétera. Y los comentarios de las personas de este mundo civilizado, pareciera, son terribles, Ana. Por ejemplo, a todos los enfermos mentales deberían quitarle a los hijos. Pero no uno ni dos, había más de 100 comentarios así. Esto lo dice la maternidad porque está en el momento álgido de su trastorno bipolar y entonces está, bueno, como está en el subidón y por eso dice todo esto. Habría que preguntarle a sus hijas qué clase de madre es. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo más violento, ¿no? Esto es genético, le estás haciendo daño a tus hijas, ¿no? Entonces quiero decir que esta violencia, y yo soy activista. Yo soy activista, pero grabamos otro vídeo en Casa Verde con mujeres muy frágiles y lo mismo en el país, ¿no? Entonces quiero decir que esta violencia es daño y esto debería mirarse un poco, sobre todo mirarse por qué las personas son tan violentas con nuestro colectivo, por qué la sociedad es tan violenta con nuestro colectivo. Yo soy una madre estupenda, Ana, y realmente la relación con mis hijas es estupenda, las he criado maravillosamente. Entonces, ¿por qué se tiene que cuestionar, ¿no? A mí como madre? ¿Por qué se me cuestiona a mí como madre o a cualquier persona con diagnóstico? Si realmente nosotros venimos de familias normativas. El 90% de las personas con sufrimiento psicosocial venimos de familias normativas y el daño que hemos recibido muchas veces de esas familias es terrible, pero se me cuestiona a mí por tener un diagnóstico psiquiátrico. Entonces hay que darle muchísimas vueltas. También creo que es importante en este intento que estamos haciendo de cambiar la narrativa en salud mental, de dejar eso atrás de la biología, los genes, ¿no? Porque es una matraca continua, que además la utiliza la sociedad para hacernos daño. ¿Cómo eso ha calado tan profundo en la sociedad? Y hay que generar esa otra narrativa y decir, mire, eso no está demostrado realmente. La causalidad del sufrimiento psíquico no está demostrado ni en los genes ni en la biología. Ahora, de lo que sí que tenemos muestras es de los abusos sexuales en la infancia y de como dice John Reed, ¿no? La adversidad temprana. Eso está demostrado. Tenemos que empezar a cambiar la narrativa para que esto deje de hacernos daño, porque el modelo biologicista causa muchísimo estigma. Y esto realmente es muy grave. A mí me parecieron gravísimos los comentarios y los contesté, porque yo creo que esto es una forma de eugenesia y ya, quiero decir, no hay otro planteamiento y creo que esto hay que visibilizarlo. Muchísimas mujeres que conozco a las que le he hablado de esto dicen, es que yo no he sido madre porque me han dicho que no. Claro. Entonces estamos generando una forma de eugenesia social y esto hay que decirlo con todas las letras. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a volver Estoy intensa. No, es que es súper importante y es que tienes toda la razón. O sea, es que, claro, cuando un médico te dice, tú es que eres una persona muy crítica, ¿no? Y lo que tú cuentas, ¿no? Lo que tú dices de que has tenido apoyos, que has tenido esa suerte también, pero claro, cuando un médico te dice, mira, lo que te pasa es genético y tus hijos van a tener una enfermedad, pues evidentemente lo que tú decías antes, claro, pues no los tengo y eso es totalmente falso. O sea, no hay ningún tipo de evidencia sobre eso, no se puede hablar de, al final, ¿no? Como en los estudios científicos es verdad que hay, bueno, pues como con un montón de situaciones que no se puede separar lo contextual, ¿no? De lo biológico, que hay situaciones familiares muy complicadas, o sea, es que no puedes hablar de causalidad por un diagnóstico en sí mismo, ¿no? Pero ellos utilizan, pues eso, los datos como quieren, al final no te dan información para que tú decidas qué es lo que debería hacer un médico, ¿no? Darte información para que tú tomes una decisión informada, que eso es el consentimiento informado precisamente. No es decirte... otra, es entelequia que no existe en salud mental, ¿no? Y tan grave. Y además yo creo que tampoco se civiliza, porque yo no solamente ya nuestras experiencias, sino, por ejemplo, toda la psiquiatría perinatal, esto lo dicen, que una maternidad puede ser un elemento de estabilización y de recuperación de una persona. Es que no solamente lo digo yo, que lo he vivido, sino que ya también hay evidencia científica desde otro lugar. Pero parece ser que esa evidencia científica no sale a la luz porque no interesa socialmente. Y ahí es donde me gustaría entrar un poco, ¿no? Esto que decías antes de que a ti la maternidad te estabilizó y bueno, que nos contaras un poquito eso.
Bueno, yo mi historia es, digamos que es una historia muy traumática familiar. Entonces, lo que a mí me pasa, yo creo que la psicosis tiene mucho que ver con que cuando tú llegas a este mundo, no hay digamos, un lugar de deseo para ti en el mundo, ¿no? Como no hay un lugar que te acoja como sujeto, es un objeto, ¿no? En esa dialéctica. Claro, lo que te confronta a ti es una nada, o sea, tú vienes de una nada. Y esto es muy fuerte, pero es así. Tú vienes como de una nada muy grande que tratas de habitar, pero que a veces no consigues habitarlo, ¿no? Y es muy difícil. Claro, ¿qué pasa? Es como quién soy, de dónde vengo, ¿no? Todo eso es una preguntas que no tienes respuesta, que hay como un vacío. Que bueno, ahí también me ayudó mucho mi analista, ¿no? Porque realmente hay un término que se llama el deseo del analista. Yo no vengo de un deseo familiar, ¿no? De vida, pero sí que tengo una persona que sí que ha apostado por mí en todo momento. Pero digamos que tampoco era suficiente en ese punto, ¿no? Y claro, cuando tengo mis hijas, ya sí que tengo una identidad muy poderosa, que es yo soy madre de Yaiza y de Naya, ¿no? Soy madre de mis hijas y a partir de ese momento realmente estoy absolutamente anudada a la vida y toda la fuerza que yo he tenido para combatir un montón de cosas me la han dado ellas. Es decir, había una causa poderosísima por la que pelear en el mundo y son ellas, porque ellas tengan una buena vida, porque ellas estén bien y porque yo realmente además, claro, imagínate toda esta historia familiar tan truculenta de la que vengo, ¿no? Todo el maltrato que yo he recibido, sobre todo psicológico, todas esas experiencias, realmente yo sabía lo que quería hacer con mis hijas, ¿no? Y sabes, toda esa parte que, bueno, eso lo ha sufrido cualquier madre, del discurso de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo sabía cómo quería criar a mis hijas, sabía que quería criarlas como sujetos de pleno derecho, como sujetos nacidas de un deseo no anónimo, es decir, yo quiero a mis hijas por quien son, no por lo que quiero que sean. No, las quiero por quiénes son ellas. Y claro, además, desde el hospital, fíjate, me pasaban cosas como yo la cogía a mi hija, ¿no? La ponía ahí, la hablaba todo el tiempo cuando la cambiaba el pañal, le decía, ahora te voy a cambiar el pañal. Y digamos, las enfermeras miran como si fuera yo un extraterrestre. ¿No? Dice, pero tú eres educadora. Y digo, no, soy madre. Entonces estoy diciendo, esta niña es un sujeto, no es un objeto, ¿no? Entonces peleas incluso en el hospital, ¿no? Porque yo no quería que se la llevaran a bañarla fuera de mi habitación, yo quería bañarla yo. Yo era su madre, o sea, ¿por qué iba a llevar a personas desconocidas que no tenía por qué estar ahí, ¿no? Entonces, quiero decir que además yo tenía clarísimo cómo quería criar a mis hijas, desde el respeto, desde digamos, acogerlas desde su singularidad y desde decirlas, yo te quiero como eres, ¿no? Porque mis dos hijas son diferentes. Yo siempre digo que la maternidad es como encontrarse con alguien desconocido al que amas profundamente ya desde el momento en que lo tienes en brazos y desde el momento en que ya lo gestaste, ¿no? En la tripa, y tienes que darte tiempo para conocer a esa persona y ver lo que le gusta, lo que no le gusta y realmente uniros en ese proceso conjunto, ¿no? Entonces tenía clarísimo, pero claro, imagínate el ruido desde fuera, ¿no? Sobre mi maternidad. Es decir, no, tienes que hacer esto, ¿no? De hecho, yo, si recuerdo una pequeña depresión postparto, fue el ruido de la gente diciéndome lo que tenía que hacer cuando yo sabía lo que tenía que hacer. Igual, por ejemplo, con la decisión de no dar el pecho. Yo no quise dar el pecho a mis hijas, por una razón sencilla. Vamos a ver, ya sabemos la estructura de la psicosis, sus agujeros. Me decían, no, es una unión absoluta con el bebé, ¿no? Y decía, yo eso no lo quiero, porque yo quiero conservar mi identidad. Yo sabía por qué no quería dar el pecho. Y lo que hice fue dar el pecho, quiero decir, alimentar a mis hijas placenteramente. Fueron momentos maravillosos. Yo les daba el biberón absolutamente hablándoles. Entonces quiero decir que yo sabía lo que quería hacer. Y también ahí tuve suerte porque era un ginecólogo de Bolivia, que creo que no es casual, y él me dijo, dar el pecho es lo mejor, pero yo voy a respetar lo que tú quieras hacer y no te voy a decir nada más. Bueno, no era lo mejor para mí. Eso es. La entelequia de es lo mejor, bueno, quizás nutritivamente es lo mejor, pero creo que para mí era mucho mejor yo poder dar placenteramente a mi hija de comer y generar ese bonito vínculo desde ahí y no desde una situación de incomodidad o de nerviosismo, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre tuve claro lo que quería hacer y esto también rompe muchos esquemas. Pero es que cuando tuve a mi primera hija en brazos, Ana, ya dije, no me voy a callar más. Y eso realmente fue recuperador también. Es decir, ¿no? Me decían, no, es que te crees muy lista porque
porque has leído muchos libros. Digo, no, es que tú llevas 30 años desfasada, perdóname que te diga, y aparte tú no conoces a mi hija. Yo la estoy conociendo y sé lo que le hace bien, ¿no? Entonces, si ya a cualquier madre le caen este tipo de comentarios, cuando tienes un diagnóstico ya realmente esto es una cosa desbordante, pero bueno, no lo consentí y realmente he criado a mis 2 hijas desde el respeto, desde el amor y desde el amor incondicional a esos seres que han llegado a mi vida y que son mi responsabilidad. ¿Mm? Es decir, su cuidado y su bienestar son mi responsabilidad. Uh-huh. Qué importante esto que también decías de la lactancia. Claro, se me cruzaban a mí cosas también, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero esto, ¿no? De decir, mira, no, como que hay muchas madres que con este tema de la lactancia al final se generan también muchísimo sufrimiento. Te dicen desde fuera que no, que tienes que dar el pecho, ¿no? Que el discurso parece que solamente es ese y es lo que tú dices, ¿no? Bueno, lo mejor no es la lactancia materna, lo mejor es que haya eso, que la madre esté bien, que el bebé esté bien, que por supuesto nutricionalmente podemos pensar lo que sea, pero que hay un montón de mujeres que por el motivo que sea no pueden dar el pecho, no quieren lo que sea, ¿no? Y que tampoco se respeta eso, como que parece que si no hay un motivo, digamos, como físico, ¿no? Igual biológico, lo demás no está, ¿no? Y a mí me parece súper importante. Esto también lo tenía trabajado en mi análisis. Yo había pensado todo ya, lo que quería y lo que no quería, ¿sabes? Claro. Y luego otra cosa muy grave, Ana, que a mí me parece esto que estás nombrando, que es que a veces niños han acabado en procesos psicóticos, ¿eh? Por este desencuentro de darle el pecho a las madres que las ha enloquecido. Uh-huh. Y esto tampoco, quiero decir que esto es muy importante. Una mujer que se siente invadida, que eso lo va a transmitir sin darse cuenta, que va a generar ese desencuentro y a veces eso puede ser psicotizante para el niño y no por causa de la madre ni de su diagnóstico de nada, esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Porque a veces estas imposiciones desde fuera abocan a mujeres absolutamente a procesos enloquecedores cuando realmente saben lo que quieren, que es que esto me produce malestar. O sea, tú no puedes alimentar bien a tu hijo si eso te produce malestar. Desde luego. Y además decías esto que yo, ¿no? Como madre con el tema de la lactancia también lo he vivido mucho, que es esa sensación de ¿no? Que tu cuerpo como que deja de ser tuyo, como que es una cosa ahí como, bueno, que se puede, claro, vivir. Vamos, yo incluso, ¿no? Habiendo dado el pecho y habiendo querido y todo esto, pero que esa sensación como de, ¿no? Esta cosa de los límites de tu cuerpo, bueno, que es muy potente y que, claro, pues es que tienes que tener como mucha voluntad de querer hacer eso. Bueno, yo imagino que no en toda, habrá gente que será súper feliz con este tema desde el minuto 1 y todo lo que sea, pero que yo creo que son temas también que son muy complejos, Sí. que parece que son naturales y que se, ¿no? generan de una manera súper natural y fácil, y que luego cuando te metes ahí en faena dices, madre mía, esto a mí nadie me lo ha contado. Porque además tú conoces también el tema del cuerpo en la psicosis, ¿no? De cómo claro. Es delicado, es un tema delicado. No quiere decir que no se puede hacer, pero es un tema delicado. Entonces yo realmente no quise exponerme a esa situación por algo que podía hacer de otra forma y que me hacía feliz. Y además no me producía ninguna sensación, digamos, frustrante no dar el pecho. Y luego también hay otra cosa importante. Las personas que hemos sufrido, que yo también eso luego después de mi formación y después de una experiencia de abuso sexual que apareció en mi historia, ¿no? Me di cuenta que también hay un peligro con el pecho, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Como muchas mujeres en los procesos de parto y de dar el pecho y todo esto que tiene que ver, hay una parte de sexualidad también, aparecen esos procesos de abuso sexual. Yo he sufrido abuso sexual infantil. Entonces, otra de las razones que creo que es más a nivel inconsciente por las que yo decidí también no dar el pecho es por el abuso sexual infantil. Uh-huh. Y esa parte también es importante cuidarla. Entonces, creo que decir, cuando hablamos del terreno de psicosis, hablamos de terrenos muy complejos, de vivencias muy traumatizantes y con este añadido que es el abuso sexual, que a veces puede desembocar en una psicosis puerperal, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Personas que ni siquiera habían desencadenado esa psicosis, pues esas experiencias y muchas veces tienen que ver con el abuso sexual infantil. Entonces, quiero decir, esto es importante y hay que cuidarlo, y hay que acompañarlo, y hay que respetarlo muchísimo. Y yo creo que ahora, ¿no? A precup, ¿no? Como se dice, después de vivido, creo que también esto estaba implícito en mi rechazo a dar el pecho. Uh-huh.
Bueno, esto que dices es que también es como súper importante, ¿no? Este tema de cómo se reactivan los abusos sexuales con todo lo que es, ¿no? El parto, el posparto, la lactancia. Igual, como que qué poca atención se le pone, incluso ya fuera o sea, quitando, ¿no? Digamos, como personas incluso sin diagnóstico. Me parece muy importante todo el movimiento que está habiendo también desde esta parte como de la maternidad, ¿no? De tomar completamente, ¿no? Como las riendas, toda esta cosa de los planes de parto, que a mí me recuerda muchísimo también a los planes de decisiones anticipadas. Es que es el modelo, ese es el modelo. Paralelismos. Sí, y es súper interesante también como, bueno, todas estas cosas que yo creo que es importante que alguien te diga, oye, te ha pasado esto en la vida, ¿no? Que sepas que esto puede pasar, que, bueno, que me parece muy importante y que efectivamente no se habla, bueno, te dejan ahí como un poco, pues eso, con tus recursos, que hay gente que tiene muchos recursos y gente que no tiene ninguno. Claro, si vamos más allá, ¿no? Perdón, que me estoy enrollando. No, si vamos allá y pensamos que el 70% más o menos de personas que pasan por una consulta de psiquiatría con diagnósticos de eso que llama la psiquiatría trastorno mental grave han pasado abuso sexual infantil, 70% es que deberíamos empezar a cuidar todos estos procesos. Sí. Y bueno, y toda la parte esta, ¿no? Como de la atención con conciencia sobre el trauma, que precisamente habla también de eso, de poder respetar o poder tratar a la gente de una manera en la que no, por lo menos que no hagas más daño, ¿no? Y no reactives y no retraumatices y bueno, que sería como toda una manera de tratar diferente a lo que se hace. Quería preguntarte también por el posparto. ¿Cómo fue tu posparto? Yo no quiero que esto se convierta como en una conversación en plan que yo te cuento aquí mi movida, pero es que inevitablemente, yo por ejemplo en mi posparto sí que tuve una sensación como de, a veces como una sensación como de, como esta imagen de las películas cuando cae un meteorito y de repente de todo lo que se levanta no se ve. Y no sé pues, si en tu caso fue así o a lo mejor precisamente por todo este trabajo que tú llevabas previo fue mejor, fue diferente o cómo enfocaste tú el posparto. Bueno, yo creo que yo también, cuando yo tuve 2 cesáreas y realmente yo creo que para mí fue positivo también eso, ¿no? Como que el parto no fue, sobre todo con esa parte sexual también, la que hablábamos, ¿no? Del abuso, yo creo que igual me hubiera perjudicado más. Pero el posparto para mí fue difícil pero es lo que te digo, o sea, el posparto fue difícil no por mi proceso, que realmente yo me recuperé enseguida, porque es que tenía algo maravilloso. Quiero decir, creo que cuando vienes de experiencias tan traumáticas, de tanta muerte, ¿no? Muerte en el sentido de, ¿cómo se dice, ¿no? Esa palabra, mortificación. Digamos, la maternidad es vida, ¿no? Es cansancio, pero también es vida. Y realmente lo que peor viví de mi posparto no fue ni el proceso físico, que realmente, bueno, fue una cesárea y requiere como más, ¿no? Atención y cuidado, ¿no? Pero fue todo ese barullo de personas diciéndome lo que tenía que hacer. O sea, que realmente si me dices posparto, recuerdo eso. Recuerdo la gente, en lugar de venir, ¿no? Como se recomienda, ayudar a la persona, traerle comida, no era como haz esto, hasta que decidí, digamos, ver a las personas que yo quería en ese momento y continuar con mi forma de cuidar. Creo que realmente recuerdo el ruido, o sea, realmente, pero eso sí que me llevó como un estado depresivo. Un poquito, ¿no? No mucho, o sea, ni tomé ningún fármaco ni nada, pero fue como un momento de decir, ¿no? De estar cuestionándome lo que yo quería hacer y la frustración de decir, pero se callará esa gente ya, me dejará en paz realmente, y que no fueron profesionales, quiero decir, fueron familia, no sé, amigos, porque de pronto tú eres madre y hay un montón de licenciados en maternidad a tu alrededor. Sí. Y entonces, y claro, como tienes un diagnóstico encima, es como, perdóname, ¿no? Además, yo tenía muy trabajadas mis cosas, es decir, yo no he ido a la ligera ni sin pensar la maternidad. Yo la pensé mucho, quiero decir. Entonces, eso recuerdo de mi posparto, ¿no? El ruido y la gente diciendo tonterías todo el tiempo y yo teniendo que defenderme de esas tonterías. Y claro, esto en el segundo parto ya no me pasó, realmente. Claro. No me pasó porque ya nadie decía nada, porque ya había sido madre de una niña, entonces ya la gente se cayó y qué gusto esa parte, ¿no? Entonces el segundo posparto fue mucho mejor, o sea, quiero decir, mejor que el primero porque no sé, yo qué sé, además como tenía otra hija, la tenía que llevar al cole, yo iba con los puntos, llevaba a mi hija al cole con la otra en brazos y
sin problema. Quiero decir que fue no recuerdo nada como traumático de ese segundo posparto, pero el primero, uff. Te escuchaba hablar, ¿no? Cuando hablabas de esta escena que traías de el hospital, de las enfermeras, ¿no? Que esas cosas que comentas ahora en realidad como que es la vanguardia un poco de los hospitales, ¿no? Esta cosa de no sacar a tu bebé, no separarte nunca, todo este tema. Pero pensaba qué importante todo esto que decías de tratar a tu hija como un sujeto, todo esto del lugar del deseo, o sea, todas estas cosas que has dicho que yo pensaba, claro, es que inevitablemente todo tu proceso personal al final ha hecho que tú tengas también esta visión de la maternidad, ¿no? Y la pregunta que me surgía es si crees que precisamente tu proceso de psicosis y todo el sufrimiento que tú has vivido a lo largo de tu vida y por supuesto todo el proceso que has hecho y has elaborado alrededor de eso, ¿no? Porque no solamente es vivirlo, sino también todo el trabajo que tú has hecho con eso, si crees que te ha hecho una mejor madre de lo que hubiese sido sin toda esa vivencia. Yo estoy segura. O sea, yo no sería la madre que soy si no hubiera pasado por todo lo que he pasado. Si no hubiera tenido una psicosis, tampoco sería la madre que soy. Uh-huh. Si no hubiera pasado por el sufrimiento psicosocial que he tenido, no lo sería, porque mira, somos madres y padres con las huellas de nuestro pasado. Pero claro, cuando tú esas huellas las has trabajado y ves el daño del que has recibido y que no quieres que ningún otro niño, de hecho yo lo primero que fui activista por la infancia. Yo soy una niña maltratada que es una activista por la infancia. Desde ahí surgió mi maternidad. Entonces siempre he sido una defensora de la infancia de los niños porque yo he vivido mucho maltrato. Entonces creo que está clarísimo. Yo creo, por eso te digo que las personas que hemos sufrido todos estos procesos y que se nos permite elaborar esto, somos mejores madres, segura, ¿no? Yo qué sé, recuerdo ya una madre famosa, ¿no? Con diagnóstico de trastorno mental grave, Leonora Carrington, fue una gran madre, ¿no? Y tenía una psicosis también, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace mejores madres en ese sentido. Es decir, yo sé, siempre digo esta frase que me dijo mi analista, una de las cosas primeras que recuerdo, me dijo, tienes derecho a existir. Yo pensaba que no tenía derecho a existir. Y yo vengo de ahí. Entonces, ¿por qué? Entonces, lo que he tenido que elaborar es por qué pensaba yo eso, ¿no? De dónde venía, cuáles son mis daños. Y yo eso no lo va a recibir mis hijas, no lo iban a recibir mis hijas. Quiero, decir desde aquí también públicamente que somos probablemente mejores madres porque sabemos lo que es el sufrimiento y sabemos lo que es el maltrato, ¿no? Y sabemos lo que es el desamparo, el abandono emocional. Y eso, mis hijas, estaba clarísimo que no lo iban a sufrir. De hecho, yo recuerdo, ¿qué te llevaste al paritorio, ¿no? o al hospital? Yo me llevé una maleta de ropa con un cuento. Y desde el primer día que nacieron mis hijas les he leído cuentos. Es decir, esa es mi forma de maternar, ¿no? Y eso es lo que yo soy también. Es muy simbólico, ¿no? Me decían mis amigas, pero sí que eres rara, Silvia. También es verdad, y esto también lo quiero contar, los servicios de atención de enfermería son realmente muy defectuosos, o por lo menos yo lo vivía así, porque, por ejemplo, se les explotaba la cabeza que yo quisiera dar a mi hija el biberón a demanda. Me traían el biberón cada 2 horas y decían, no le voy a despertar, ¿no? No voy a darle el biberón. No, es como, si le das el pecho, bien, pero si no le das el pecho, entonces... Recuerdo que mi hija mayor, que pesó 4,3 kilos al nacer, y me dieron nada, no sé, una cosita de biberón, y una niña enorme, y no paraba de llorar porque tenía hambre, y no me daban biberón. Por suerte hubo una enfermera que me dijo, Silvia, cógete a la niña, póntela en el corazón, que escuche tu corazón. Pero digo, no están pensados los servicios tampoco de atención a la maternidad, ¿no? Para respetar a la mujer y al proceso, ¿no? Porque mi hija tenía que pasar hambre, o porque tenía que comer cada 2 horas, o porque me decían, no, porque la niña llevaba 8 horas durmiendo seguidas, la pequeña cuando nació, le va a dar un coma, se va a poner fatal. Digo, pues si mi hija está durmiendo será por algo, ¿no? Es como toda una lucha. En realidad todo trata de lo mismo, Ana, de respetar la subjetividad de las personas y sus procesos, tanto en el parto como en procesos psiquiátricos, que es lo mismo en realidad. Como tú decías, el modelo efectivamente de las decisiones anticipadas es el modelo del parto respetado. O sea, si puede hacerse ese modelo, ¿por qué no se va a poder hacer el otro? Es una cuestión de voluntad también. Entonces creo que hay que mucho trabajar, porque creo que la medicina está tan deshumanizada
en ese sentido. Aunque, bueno, hay avances, hay un montón de matronas ya con este camino, ¿no? De todo el acompañamiento perinatal y hay otras miradas, pero hay tanto que cambiar. O yo qué sé, cuando ingresas con un hijo en un hospital y con 5 años te dicen que lo tienes que dejar solo en una UCI. O sea, es realmente una deshumanización de la medicina, realmente, ¿no? O sea, se ha tecnificado y se ha deshumanizado como paralelamente. Y luego es que un niño de 5 años no puede estar solo en una UCI. Y esto pasa, entonces quiero decir, se ejerce muchísima violencia en unos cuidados que no son cuidados en realidad, que al final es coerción. La coerción no son cuidados. El que tú me digas a mí cómo tengo que maternar no son cuidados, yo no los quiero, ¿no? De hecho, en la segundo parto me echaron, con una cesárea me echaron a los 3 días porque no me aguantaban las enfermeras. Pero era por esto, yo quiero bañar a mi hija, ¿no? ¿Quién la va a no? Ah, pues como, digo, ¿y el cordón quién se lo va a curar? Ah, como la bañas tú, ya, pero me tendrás que dar algo para que cure el cordón. No, fue como un tira y afloja todo el tiempo con enfermería porque debía ser un extraterrestre para ellas, ¿no? A mí me parecían cosas muy lógicas, que yo quisiera dar el biberón a demanda a mi hija o que yo quisiera bañar a mi hija y que no estuviera con desconocidos pudiendo bañarla yo. No sé, no me parece extraterrestre, pero al final es como que esta sociedad al final te hace pensar que tú eres la extraterrestre, cuando realmente lo único que quieres es, digamos, cuidar la subjetividad de tu hija y la quieres cuidar porque tú has vivido lo que es que te destruyan. Sí. Y Silvia, ¿cómo? No, porque tus hijas son bastante mayores ya. Sí. ¿Y cómo has tratado tú el tema de esta conversación sobre pues, lo que tú has vivido? Que no sé cómo ha sido en tu caso hablarles, ¿no? De tu experiencia de sufrimiento psíquico. Pues mira, esto me parece muy bonito, la verdad. Y bueno, la experiencia de mi segunda hija fue tremenda. Es más lista que la mayoría de psiquiatras que conozco. Y ahora te voy a explicar por qué, ¿no? La primera se lo dije, digo, mira, yo tengo experiencia, yo tengo sufrimiento psíquico, hija, tengo problemas de salud mental. A mi hija mayor me dice, ¿pero qué? ¿Por qué? Pero si yo no me he dado cuenta de nada, ¿no? Realmente, ¿no? Todo eso que dicen, ¿no? Los hijos van a sufrir y no sé qué, no sé. Todo es mentira. Pero es que la segunda, tú sabes que yo me dedico profesionalmente a esto hace ya un tiempo y me dedico a formar, entonces me veía pues preparar clases, ¿no? Tendría como 10 años o así. Me dice, mamá, ¿pero por qué hablas todo el rato de salud mental? ¿Pero qué pasa? ¿No? Entonces le dije, bueno, hija, yo tengo experiencia, yo tengo un problema de salud mental, tengo sufrimiento psíquico y tal. Y entonces, inmediatamente, primero me dijo, ¿qué nombre tiene? Y luego me dijo, ¿cómo fue tu infancia, mamá? Y por eso te digo que sabe más que muchos psiquiatras de los que conozco. Cómo ella asoció perfectamente ese problema, sufrimiento psíquico, a una dificultad, un trauma en la infancia. Bueno, yo creo que podría dar clases a muchos psiquiatras de mi hija, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy bonito para mí, como la recepción de todo eso, de decir, mamá, ¿cómo fue tu infancia? Me parece tan bonito, o sea, realmente me emociono sobre todo de pensar, ¿no? De la inteligencia que mi hija también tiene, ¿no? De decir, bueno, aquí hay algo que ha sido difícil, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ningún problema, ellos saben que hablo públicamente, o sea, quiero decir, y de hecho están muy orgullosas de mí. Todos esos mitos que se generan, ¿no? Socialmente, pues al final son todo mentira y realmente cuando a las personas le dan los apoyos, yo solo pido eso, que las personas tengan los apoyos que deseen y que necesiten, pero que los deseen, porque un apoyo no es apoyo, ¿no? Si no lo deseas. Es decir, claro. Esto lo dice muy bien Judith Chamberlain, ¿no? Ayudar en contra de la voluntad de alguien, sencillamente, es que no es ayudar. Eso no es ayudar, pero sí que apoyo, sí que formación para los profesionales de salud mental y para los profesionales ginecólogos, etcétera, etcétera. Y formación también social, porque realmente tenemos un problema. Si yo me lanzo, ¿no? a la aventura de la maternidad, pero tengo un montón de voces sociales que me van a poner en cuestión y si no tengo la suficiente fortaleza, algo se va a resquebrajar ahí. Creo que también es importante formación a la sociedad. Hay una pedagogía que hacer a la sociedad porque si no, se nos va a seguir discriminando y se nos va a seguir cuestionando, ¿no? Y fíjate, yo leía el libro a mí me gusta mucho, se llama Palabra de Madre, de Ivone Olza, no sé si lo has leído, pero a mí me gustó mucho, con el tema de la culpa, ¿no? Da igual lo que hagas, porque la sociedad te va a culpar, ya si tienes un diagnóstico, ya sí que sí. También tenemos que empezar a pensar y a cuestionar los diagnósticos que no hablan nada de la persona, que no dicen nada de su contexto, que no dicen nada de lo que es esa persona, ¿no? Que son un catálogo de síntomas.
que no explican absolutamente nada. Entonces tenemos que empezar a pensar y a cuestionar desde ahí. No sé, yo siempre digo que tenemos que cambiar este modelo y que realmente lo que tenemos que pensar no es en personas con un diagnóstico X, sino en personas con crisis vitales. Ya está. ¿Por qué no las nombramos así? Crisis vitales, que tienen que ver con una historia y un contexto. Ganaríamos mucho. Porque a veces me dicen, no, es que el diagnóstico a algunas personas les ayuda, ¿no? Digamos, a poner a una identidad, pero no pienses lo terrible que es primero hacerte una identidad con un diagnóstico, primero. Y segundo, que cuando tú te identificas con un diagnóstico, después te cae eres un enfermo mental. Que lo que te da, te lo quita todo después. Entonces, creo que hay mucho que cambiar, Ana, pero que creo que además es muy importante toda esta parte. Es decir, lo siento, estamos haciendo eugenesia, porque si lo estamos haciendo lo hemos hecho durante mucho tiempo de una manera como premeditada y ahora de forma solapada. Y claro, cuando me dicen, no, es que tenéis mucha autoestima, como si fuera culpa nuestra realmente. Que eso ya es el colmo. Digo, no, perdóname, el autoestigma viene del estigma, que es vuestro. Yo no tengo estigma sobre mí, pero tú sí sobre mí. Entonces, quiero decir que no, empecemos a nombrar las cosas. Es un concepto que no me gusta tampoco, el tema del autoestigma, porque es como auto, ¿no? Bueno, estigma, ¿no? Viene de dice, marca a hierro candente, y realmente es un tatuaje que se hacía a los esclavos en la sociedad. Uno no se hace un autotatuaje, ¿no? En la sociedad para que los demás le diferencien, ¿no? Porque en realidad para eso servía esos tatuajes, ¿no? En la época antigua, para que el resto de personas supieras que tú eras un esclavo. Y ahora el estigma es eso. Es que no viene de otra cosa. Por eso a mí incluso me gusta más que discriminación, porque es esa marca que la sociedad te hace, ¿no? Te pone para que te diferencies de los demás y tratarte de otra forma diferente. Y que tengas menos derechos civiles. Ojo, uno no se hace esa automarca, ¿no? Eso es un delirio social. Lo que realmente el estigma es estigma y es las consecuencias en tu cuerpo que al final te acabas creyendo el estigma. Esto es como, ¿no? Cuando pasa un asesinato, ¿no? Y hay una persona parece ser con un diagnóstico y a mí personas que acompaño, compañeros me dicen, Silvia, ¿tú crees que yo puedo matar a alguien? No lo han pensado ellos de la noche a la mañana, sino lo han leído en un montón de noticias, ¿no? Personas absolutamente buenas, bondadosas, maravillosas y que tienen miedo de herir a alguien. Eso es una vergüenza social. Sí, a mí esto también me parece un tema, ¿no? El daño que hace, bueno, para todos, pero el daño que hace a las personas que tienen experiencias psíquicas inusuales o sufrimiento psíquico, como lo queramos llamar, ¿no? Esta imagen social que llegas a cuestionarte tú si es que eres capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cuando no tiene ningún tipo de vínculo, ¿no? con el diagnóstico, en fin. Claro. Pero yo creo que también es un paso importante que en el último asesinato que hubo, que se ha relacionado, por lo menos el Ministerio de Sanidad hablara de que, ¿no? De que las personas somos victimarias, o sea, como no somos víctimas sino victimarias, ¿no? Que se esté haciendo ya una pedagogía intentando cambiar la narrativa, que va a costar mucho, porque hay muchos intereses en juego. No somos inocentes sobre esto, pero tenemos que empezar por ahí. Sí. Y son las autoridades sanitarias, ahora en este momento la comisionada de salud mental, que es la cabeza de este proceso, el que tiene que dar la cara y lo está haciendo. Para nosotros algo histórico, realmente, que esto pase. Nadie de ningún ministerio había salido a defender a nuestro colectivo en una situación así. Entonces creo que ese es el camino, pero que queda todo por hacer, porque ya no solamente eso es la política, ¿no? Es el ciudadano de a pie al que ha calado este discurso que nos daña tanto. Entonces, porque es como, como que hay ahora dos, ¿no? Ahora el sufrimiento psicosocial, ¿no? Es como el malestar subjetivo, ¿no? De andar por casa, yo tengo ansiedad, me too, venga, ya. Eso está muy bien, pero luego está el horror del estigma que tiene que ver con las personas con diagnóstico de lo que llaman la psiquiatría, trastorno mental grave, no crónico, duradero, y todas esas cosas que dice, ¿no? En sus certezas delirantes la psiquiatría también, ¿no? De las personas, ¿no? Y eso ya no. Y realmente, además, desde el Observatorio de Derechos Humanos y de Estigma, hay un aumento del estigma social respecto a nuestro colectivo. O sea, es decir, que se hable tanto de salud mental no es bueno para nuestro colectivo.
no lo está haciendo. Sí. Entonces, bueno, pues hay mucho que hablar, ¿sabes? A mí me enfada mucho y lo siento cuando salen los famosos y no, y tengo ansiedad y he pasado. Sí, pero es que tú estás hablando desde ahí, desde el privilegio, desde tantas cosas y todos adorando a esos famosos, y la gente que sufre realmente de verdad, perdóname, porque hay categorías de sufrimiento, están cada día más estigmatizadas, más discriminadas, con menos acceso en lo laboral y más maltratadas socialmente. Entonces, no hemos avanzado nada. Así, ese es el cartel en mayúsculas. Me gustaría que pudiéramos, desde luego, vamos a seguir en otro momento, pero bueno, no sé si como para cerrar, ¿te apetece como cerrar con esto de no hemos avanzado nada? O no sé si quieres decir alguna cosa, ¿no? Como así, lo que te apetezca. No, bueno, no hemos avanzado en el sentido de socialmente, quiero decir. Sí. Creo que hay un momento crítico de profesionales de salud mental que yo voy a trabajar con ellos para cambiar esto es clarísimo, y que necesitamos como una democratización de la salud mental. Pero me gustaría cerrar pues con una reflexión, ¿no? Que piensen las personas que están escuchando esto, cómo afecta a las vidas de muchísima gente todo esto que pasa, ¿no? Todos estos prejuicios, todo este estigma, ¿no? Que realmente incide en la forma de vivir de las personas. O sea, ¿por qué? Que tú seas madre o no puede depender de todo este ruido social, todo este estigma, todos estos prejuicios. Realmente el ser madre o no es algo fundamental de la vida de una persona que tiene derecho a decidir, a elegir libremente, ¿no? Esto es como tú decías, el consentimiento informado. No hay consentimiento informado. Nadie te informa, nadie te acompaña, ¿no? Y a veces, pues eso pasa. También quiero romper una lanza por la gente que está intentando cambiar esto, ¿eh? Y tú sabes, y tú me conoces mucho, que yo siempre trabajo, ¿no? De hecho, soy socia de la EN por esto mismo, ¿no? Para cambiar con las profesionales críticos que están intentando construir otra narrativa. Y que, bueno, ahora estamos oyendo hablar desde el Ministerio de Sanidad de injusticia epistémica, cosas realmente que ahora son muy marcianas para todo lo que había, ¿no? Y son muy necesarias. Creo que también apuesto por todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir que hay mucho recorrido, pero que hay cosas muy graves que pasan día a día, con las que yo me encuentro día a día y que no pueden seguir pasando. Y este tema de la maternidad es como que puedes hablar con muchísima gente que tiene como ideas súper progres del resto de cosas, pero de la maternidad, ojo, ya no. Vamos a darle una vueltita, ¿no? A estas cosas, porque ya te digo, esto influye en la vida de las personas. Y realmente, si yo no hubiera tenido estas 2 hijas maravillosas, el mundo se hubiera perdido 2 seres humanos increíbles. Y hubiera podido pasar, Ana. Y yo soy consciente de eso. Por eso te digo que también soy consciente de mis privilegios. Y mi lucha es porque otras compañeras, otros compañeros tengan los privilegios igual que yo, porque no son privilegios. Es decir, son derechos. En fin, que he venido arriba y me he hecho un speech aquí absoluto. Pero es una maravilla de speech. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias. Yo estoy segura de que esto va a generar un montón de pensamiento ahí fuera. Y bueno, pues nada, te mando un abrazo muy fuerte y espero que sigamos en contacto. Pues nada, Ana, muchísimas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis enviarnos vuestros audios al teléfono 650 89 89 25. Hasta pronto.